Al Cierre con Andrés Mompotes. Hola, es un placer recibirlos aquí a la Sala de Noticias del Tiempo, donde vamos a grabar Al Cierre, el podcast con el cual ustedes ya saben, analizamos los temas más importantes del día. Hoy, jueves 26 de abril de 2018, vamos a hablar de qué efecto tendrá la petición de Human Rights Watch en el caso Uribe y ¿se reducirá el riesgo de conflicto nuclear con la reunión de las dos Coreas? Soy Andrés Mompotes, su director de información del Tiempo. Comenzamos. Lo más leído en eltiempo.com. El tema más leído tiene que ver con la declaración que hoy hizo desde Washington la ONG Human Rights Watch alrededor del caso de los testigos falsos, caso que tiene en este momento bajo investigación al expresidente Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia, y que tiene que ver con el reciente asesinato del testigo conocido como Carlos Areíza, un personaje muy polémico cuyo asesinato también está bajo investigación en este momento. Y la petición de esta ONG tiene que ver con el hecho de que se proteja, que se garantice la vida de los otros testigos que están relacionados con este caso. ¿Por qué se llega a este hecho? Estamos aquí con Milena Zarralde y con John Torres de la sección de Justicia del Tiempo para evaluar y analizar este tema. Milena, ¿cuál es el contexto? Así es, Andrés, el contexto es que hace más de un mes la Corte Suprema archivó una investigación contra Iván Cepeda por una denuncia que había puesto el expresidente Álvaro Uribe, en la que decía que Cepeda estaba manipulando testigos para que lo vincularan a él, para que vincularan a su hermano, para que vincularan a personas cercanas a su entorno con paramilitares. Resulta que cuando la Corte archiva esa investigación, lo que hace es compulsar copias para que se investigue al expresidente Uribe, diciendo que el expresidente supuestamente era quien estaba intentando manipular testigos. En ese expediente, dentro de ese expediente hay varios testigos a los que la Corte pide proteger, entre ellos a Juan Guillermo Monsalve, que es una de las personas que ha hecho señalamientos contra el expresidente Uribe, también pues a Carlos Enrique Areíza, que es la persona que termina asesinada hace 2 semanas en Bello, Antioquia. ¿Por qué la Corte pide la protección de estos testigos? Porque ellos, dentro de este proceso en la Corte Suprema de Justicia, dicen que nunca fueron presionados por Cepeda y que por el contrario habían recibido presiones supuestamente de personas cercanas al expresidente Uribe. En el caso de Areíza, que es por el caso por el que esta ONG internacional termina pidiendo la protección, pues él había sido un testigo importante en el proceso que se lleva contra Luis Alfredo Ramos en la Corte Suprema de Justicia. Primero lo señala con vínculos con paramilitares, luego se retracta, pero resulta que cuando la Corte investiga, este testigo dice que... Es una carta la que él envía de la supuesta retractación. Pero sí, luego se comprueba que no es el autor de la carta. Claro, lo que sucede son dos cosas. Él dice que cuando él firma un preacuerdo ante la Fiscalía donde acepta haber sido un falso testigo en el caso de Ramos, supuestamente lo hizo porque estaba presionado, porque tenía temor por su vida y porque supuestamente, bueno, según él, pues la Fiscalía le había dicho que le iba a imputar cargos con una mayor pena si no aceptaba ese delito. Pero también él dice que esa carta que llega a la Corte Suprema, en la que él termina señalando a Cepeda de estar tratando de comprar su testimonio, pues es falsa y que él nunca la firmó. Por eso la Corte pide protección para Areíza y para los otros testigos en este caso de Uribe Cepeda. Un caso muy complejo, muy enredado. También hay que decir que es difícil establecer quién dice la verdad, sobre todo con los antecedentes que tiene el señor Areíza. Claro, digamos que es una persona que ha sido cuestionada en diferentes procesos, pues precisamente en este caso termina condenado como falso testigo. El señor Luis Alfredo Ramos siempre lo ha señalado como un falso testigo. Pero entiendo que él también tenía casos en relación con otro tipo de delitos, es decir, su pasado no ayuda a creer que sea un testigo confiable. Pues Andrés, es que en este caso hay varias cosas que decir. La primera es que no hay en este momento ningún tipo de indicio que vincule ni a personas cercanas al expresidente Uribe, ni a nadie cercano a su entorno con la muerte de Areíza como tal. Lo que pasa es que el nombre suena mucho porque la Corte pide una protección para él en medio de una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe, lo asesinan después y por eso es que hay todo este ruido. Y claramente lo primero que hay que decir es que no hay ningún indicio que los vincule de alguna manera a nadie cercano al expresidente Uribe. Parece muy importante lo que usted dice, John. Estamos hablando de un tema clave y de mucha seriedad. Areíza, que ya murió, realmente y literalmente, como dicen en el argot judicial, era un bandido. Y un bandido que se fugó de la cárcel, que estuvo con los paramilitares, pero que al parecer no fue tan operativo con los paramilitares y que mintió en varios procesos judiciales. También eso es una verdad de apuño.
Lo que ocurre en el caso de Ramos, en el que este señor es testigo, es que esa retractación él dice, a mí me llegó alguien a la cárcel, me dijo firme aquí, ponga su huella, y todo el resto de cosas que decía la carta que supuestamente Cepeda le había ofrecido, eso no fue ya de la autoridad de este señor. ¿Cómo se da la muerte de este señor Areiza? Pues imagínese que en el momento en el que la Corte le ordena al Estado colombiano que lo proteja, él estaba preso, estaba pagando casa por cárcel. Se suponía que el IMPEC tenía que haber sabido que tenía que protegerlo. El IMPEC nunca fue notificado oficialmente, a pesar de que esta fue una noticia públicamente difundida por todos los medios, pero el IMPEC dice, no, a mí nunca me notificaron oficialmente. Por esos días este señor recupera la libertad por pena cumplida y empieza a salir de la cárcel, de la casa por cárcel que tenía. Y hace más o menos un mes estaba un sábado en Bello, Antioquia, y pasaron 2 sicarios y lo mataron. Ocurrió esto así. Y esto hay que también enmarcarlo, Andrés, en una situación, y es que entre la ONG Human Rights Watch y el expresidente Álvaro Uribe y todo su sector cercano, pues hay una polémica viejísima, siempre han sido contradictores políticos y claramente hay muchas personas en Colombia que requieren protección y no necesariamente todas tienen un llamado de una ONG tan importante. Eso es muy como importante. Como contexto, es un hecho que durante todo el gobierno Álvaro Uribe hubo un enfrentamiento claro con esta ONG y una disparidad de cifras, de señalamientos. Es una historia ya vieja del enfrentamiento entre ambos. Ahora, lo que tiene que ver con este caso entonces en relación con las consecuencias, ¿cuál puede ser? ¿Qué hace que esta ONG emita ese comunicado y qué puede desencadenar esa declaración? Yo creo que esto va a tener más un efecto político como el que en efecto está teniendo. Pero más allá de eso no creo que haya nada diferente por varias razones. La primera, no va a ser por el llamado de una ONG, por importante que sea, que el Estado colombiano va a tener que proteger a alguien. Eso tiene que salir de acá de Colombia y es una obligación nuestra como nación y del Estado como Estado. En ese orden de ideas es la Corte Suprema la que ordena la protección de estos testigos, claro. No es la presión de la ONG. Y claramente lo que sí va a haber y va a ser importante es que esta presión política de Human Rights Watch seguramente va a acelerar de alguna manera un poco la investigación por la muerte de Areiza, que es lo realmente importante en este momento. Bien importante saber cómo muere esta persona, por qué muere, para que terminemos pues de velar todos estos mitos alrededor de esta Milena, figura. ¿cuál es la preocupación que hay en las Cortes en relación con los testigos falsos en este momento? Claro, lo que ha dicho un poco la Corte Suprema cuando se conoció el asesinato de Areiza es que ellos habían pedido esta protección tanto para Areiza como para los otros testigos, porque en este momento ellos están estudiando y analizando todas las versiones que ellos han entregado. ¿Por qué? Porque ellos no solamente, la Corte Suprema no solamente está llevando varios procesos, por supuestos vínculos con paramilitares contra varias personas, sino porque también está en este momento comenzando ese proceso, esa investigación contra Uribe por supuestamente haber manipulado testigos. Entonces, la Corte dice que es muy importante que se cuente y se pueda contar y seguir contando con los testimonios de estas personas que, entre otras cosas, en este expediente en el que la Corte pues compulsa esas copias contra Uribe, dice que Juan Guillermo Monsalve, que era uno de los principales testigos, ha intentado ser asesinado 2 veces en la cárcel. Entonces, esas son las razones que llevan a la Corte a pedir esa protección especial para ellos. Un tema muy complejo. Milena, John, muchas gracias. La clave de las noticias. En el tema clave nos vamos para la península de Corea, donde está previsto se realice uno de los hechos más importantes del año, el encuentro entre los 2 presidentes, los 2 jefes, los 2 líderes de Corea del Sur y Corea del Norte, todo en medio de la expectativa mundial por la reducción de la tensión nuclear. Estamos con Eduard Soto, editor internacional del Tiempo. Eduard, ¿qué se espera de esta reunión? Andrés, básicamente se espera que sigan los gestos de buena voluntad hacia una desnuclearización de la península coreana de parte del líder norcoreano Kim Jong-un y también de su homólogo surcoreano Moon, y también seguir preparando el buen ambiente para la próxima cumbre que se debe realizar entre el presidente estadounidense Donald Trump y también el líder norcoreano Kim Jong-un en una fecha aún no determinada, pero que podría ser a finales de mayo o principios de junio de este año. ¿Cuál es el objetivo fundamental, Andrés? Arrancar las conversaciones para desnuclearizar la península coreana. Eso es básicamente lo que están apostando los 3 gobiernos con obviamente el apoyo diplomático de la comunidad internacional en general, pero ese es el primer objetivo. Ahora, no es claro si Corea del Norte está dispuesto a desnuclearizarse completamente
o hacer una desnuclearización parcial, lo que implicaría básicamente quedarse con lo que ya tiene y simplemente cesar sus ensayos de misiles y también cesar su producción de bombas atómicas. En todo caso, cualquier avance será ya muy esperanzador. Hay voces, y debemos decirlo, en Estados Unidos que creen que lo que está pasando con el líder norcoreano es simplemente una estratagema, una táctica para ganar tiempo. ¿Usted qué piensa de eso, Eduardo? Andrés, lo que pasa es que los antecedentes indican que así podría suceder. Ha habido 2 encuentros previos. En el año 2000 hubo más o menos la misma sensación de ilusión que se está viviendo ahora. Después hubo otro en el 2007 donde también se habló de nuclearización, se llegó a un acuerdo importante donde los norcoreanos se comprometieron a un montón de cosas y cuando ellos empiezan a obtener ciertas concesiones de parte de Estados Unidos y de Occidente, dado que su economía es bastante precaria y tienen normalmente problemas para alimentar a su población, se devuelven, se echan para atrás. Entonces la apuesta es, van a intentar hacer este nuevo acercamiento, pero con el ojo puesto en lo que sucedió antes, es decir, con mucha precaución, sin lanzar cometas al aire, pero teniendo en cuenta que este es un momento crítico para Corea del Norte porque prácticamente su economía está a punto del colapso. Y si no le llega ese auxilio de Corea del Sur, de Estados Unidos y en general de la comunidad internacional, van a pasar momentos muy críticos. ¿Qué papel está jugando China en este momento? Se dice que China es uno de los principales apoyos diplomáticos y económicos de Corea del Norte. De hecho, uno de los principales motivos por los cuales finalmente el presidente norcoreano decidió torcer su brazo fue porque el gobierno chino decidió imponerle un montón de sanciones, es decir, adoptar las sanciones que le había impuesto la comunidad internacional a través del Consejo de Seguridad de Corea del Norte. En ese momento, el régimen comunista norcoreano se dio cuenta que si no cambiaba de actitud podría estar perdiendo un aliado clave, que es finalmente el que le suministra los alimentos, lo apoya, le compra y le vende productos, en fin. Entonces, la actitud china hacia Corea del Norte fue clave para ese cambio de actitud. Lo volveremos a llamar Edward para hablar de este caso. Muchas gracias. La cifra del día. En la cifra del día vamos a recordar una que ya es conocida, tiene que ver con los 8 billones de pesos que se van a invertir este año en las carreteras 4G. Y estamos tocando esta cifra porque los candidatos presidenciales están presentando sus propuestas en materia de infraestructura. Estamos con Mauricio Galindo, editor de Economía del Tiempo, para que nos cuente qué proponen los candidatos. Mauricio. Bueno, tenemos las respuestas que 5 de los principales candidatos entregaron a la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Hay coincidencias entre ellos, por ejemplo, en el esfuerzo que consideran se debe hacer para que el transporte de carga en Colombia sea intermodal, es decir, que no sigamos dependiendo únicamente de los camiones, sino de un viejo anhelo de combinar la carga con los trenes y también el transporte fluvial. Vamos a insistir en revivir los trenes, algo que es una fórmula ya conocida por muchos países, pero que en Colombia no ha dado resultado. No se ha podido, ha habido problemas con los contratistas, como por ejemplo pasó con el tren de Occidente, que es más, lo hemos conocido con varios nombres, el tren del Pacífico, el tren de Occidente, y los concesionarios españoles finalmente sacaron la mano, se fueron. Y entonces es un factor común entre las propuestas de los candidatos insistir en el tema de los trenes. También coinciden en la necesidad de hacer una mayor inversión en vías secundarias y vías terciarias, que pues hablamos mucho de las carreteras grandes, de las 4G, pero también está pendiente llegar a donde están, por ejemplo, los pequeños productores del campo para sacar sus productos. Se supone que ese tipo de vías iban a ser financiadas dentro de los fondos que iban a llegar para el posconflicto. Eso es una parte, pero desde antes del proceso de paz hay un plan pendiente de fortalecerlas. Lo que pasa es que durante la administración Santos se le dio mucha fuerza al tema de las 4G, de la cuarta generación de concesiones, y yo creo que está empezando a despegar la inversión en las carreteras pequeñas. Y en materia de aeropuertos, y especialmente en lo que tiene que ver con El Dorado, ¿qué dicen los candidatos? Bueno, para el candidato Humberto de la Calle, una de las prioridades es sacar adelante el proyecto del Dorado 2, que si ustedes recuerdan es tener un aeropuerto adicional en la sabana de Bogotá.
y él lo menciona como uno de sus puntos claves. Y el candidato Germán Vargas Lleras se refiere a una inversión de 20 billones de pesos en aeropuertos regionales. ¿Alguna diferencia que le haya llamado la atención entre las propuestas? Bueno, el candidato Gustavo Petro, cuando se habla en el marco de la infraestructura, hace énfasis en el agua, que es también infraestructura, mientras que los demás candidatos en general se refieren a vías de comunicación. Mauricio, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Lo que viene para su información. Bueno, yo quiero darle las gracias al Tiempo, a todo el equipo del Tiempo por este cubrimiento y por este especial, que por supuesto están cordialmente invitados a que conozcan un poco más del corazón del festival y el corazón y mi corazón dentro de la música vallenata, dentro del imaginario vallenato, dentro de la filosofía de vida vallenata. Es la oportunidad de poder compartirlo con ustedes, no se lo pierdan por acá, por el Tiempo, así que los acompaño, vamos a abrir las puertas de este mundo vallenato. Y acabamos de escuchar a Carlos Vives invitando a ver el especial que tenemos en eltiempo.com con todo lo que tiene que ver con el homenaje que va a recibir en el Festival Vallenato que está en esta sección, en este segmento de lo que viene, porque ya arrancó y va a ser espectacular durante estos días. Estamos con Liliana Martínez Polo, especialista del tema del vallenato aquí en la Estación de Cultura del Tiempo. Liliana, ¿por qué este homenaje a Carlos Vives? Bueno, es indudable que Carlos Vives llevó el vallenato mucho más lejos de las fronteras de Colombia, y antes que él había artistas vallenatos que salían y se presentaban en discotecas pequeñitas. Con Carlos Vives la palabra vallenato se convirtió en una palabra fácil de identificar mundialmente. No solo ayudó a modernizar, porque cada etapa, cada juglar o artista iba modernizando, pero él fue el que rompió, casi que se puede dividir en dos. Desde el vallenato. Pero si eso es tan claro, ¿por qué se demoró tanto el Festival Vallenato en hacer este reconocimiento? Pues te diría que no era un reconocimiento esperado, porque la gente asocia el Festival Vallenato con pura tradición, y Carlos Vives precisamente rompió tanto porque él le metió mucha modernidad, le metió mucho rock, mucha cosa. Sin embargo, él siempre respetó las cosas. Entonces, al principio hubo una sorpresa, pero ya con la medida que han pasado los meses y que Carlos Vives se tomó muy en serio el homenaje, parece que el homenaje lo estuviera haciendo él al festival y no el festival a Vives. Pues él es el que está más feliz en este momento. Sí, claro, se vio y la gente ya lo aceptó, ya le parece que sí, tenía que ser él, porque de alguna manera sí, tiene todos los méritos para recibir cualquier tipo de homenaje, sea del Festival Vallenato, del Grammy, de donde sea. ¿Y cómo van a ser esas fiestas de homenaje, Liliana? Bueno, el homenaje siempre lo hace el Festival Vallenato en la noche inaugural, siempre se hace una revista vallenata, se habla, se aplaude. ¿Y eso es cuándo? Eso es mañana. Pero como te digo, Vives armó toda una cantidad de actividades junto con el Festival, claro, pero creo que muchas fueron iniciativa de Vives, como un ciclopaseo que hizo hoy. Parece que él va a estar en el desfile de piloneras, que es previo a la ceremonia inaugural. ¿Es mañana? Sí, mañana. En la ceremonia inaugural él invitó a un poco de artistas, de personajes, de compositores de vallenato que son muy respetados, y se va a presentar con ellos en una cosa llamada la Ilíada Vallenata. También incluso ayudó a conseguir a que Ricky Martin viniera a Valledupar al festival. Así va a estar. Y uno se pregunta qué hace Ricky Martin en el festival. Bueno, ya el festival ha invitado muchas veces a artistas internacionales, porque creo que es el evento en el que Valledupar tiene la oportunidad de ver no solo el folclore que ve todo el año, sino personajes internacionales que casi nunca irían a Valledupar de no ser por un evento tan grande. Es como un Viña del Mar, se ha venido comparando, y creo que cada vez se parece más en esa importancia, una competencia por un lado y un desfile de artistas internacionales por el otro. Bueno, ¿y usted cuándo viaja para ver sus crónicas? Bueno, yo el domingo, pero de todas maneras estoy aquí muy pendiente, siempre estaré muy pendiente del vallenato. Bueno, muy interesante ver cómo la Vives Manía se toma el festival. Liliana, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza. Ese
Y con este clásico de Carlos Vives despedimos este podcast. Los invitamos mañana aquí al finalizar la tarde en eltiempo.com. Feliz descanso.